Un doble final que se resume en una poderosa imagen poética. El rostro de Otto queda para siempre congelado en los ojos de Ana. Un final que, por otra parte, cierra la estructura circular de la película. Aquí seguimos con Julio Medem. Buenas noches otra vez. Hola, buenas noches. Joan Imri, buenas noches. Fele Martínez, buenas noches. Yo creo que podríamos empezar precisamente hablando de ese doble final que te deja el estómago un poquito encogido. Podríamos deducir que definitivamente existe el amor eterno y que hay amores que sobreviven a la muerte. Sí, claro. Claro, habrá que también imaginarse qué ha pasado con Otto, ¿verdad? ¿Dónde se ha quedado? ¿En qué lugar, claro, verdad? Casi de rapto, un poco autorrapto mental, ¿no? Porque fíjate. Pero, bueno, de todas formas, cuando comentaba lo de los dos finales, es que realmente es un único final. Es decir, la tragedia que irrumpe en la película, casi como perpendicularmente, ¿no? A la dirección que los personajes llevan y quieren llevar y esa necesidad, además, que tienen, ¿no? De verse y de encontrarse y de que todo para ellos, ¿no? Acabe de, bueno, pues de cerrarse. Entonces aparece en forma de, como quieras llamarlo, pues ya lo hemos visto más veces, ya estaba de alguna forma a lo mejor anunciado y tenía algunos ecos, que era ese autobús rojo que cruza la pantalla, ¿no? Entonces, realmente la tragedia es esa y es única. Lo que pasa es que hay dos recorridos. Yo estoy toda la película de alguna manera subido al punto de vista de Otto y al punto de vista de Ana. Y ahí estamos pues haciendo esas olas con la historia, ¿no? Ellos están contando la historia desde ese sitio, así tan próximos, pero aún sin verse, ¿no? Que es en el lago, al borde del lago, ¿no? Y en esa parte final, bueno, a partir de ese momento, ¿no? Realmente yo tengo la sensación de que Ana tiene todo su derecho a seguir corriendo, a seguir escapándose. Es el instante de su muerte, pero ella se escapa. Ella quiere encontrarse con Otto, y entonces, bueno, pues ahí está su idealización, que es un poco de la materia fundamental de la que se ha hecho toda la historia, ¿no? Pues la hace correr muchísimo. Le hace correr y subir las escaleras y por supuesto, allí se encuentra con Otto. Quiero decir que yo necesitaba también, sabiendo que la película, aunque no sabía cómo, pero sí sabiendo que yo me encaminaba a una tragedia final, en esos pasos que contaba al principio, ¿no? En la introducción, que fui llevando realmente uno a uno y así me fui descubriendo la historia, yo sí sabía que de alguna manera estaba todo como tocado por una tragedia, un designio trágico al final, ¿no? En un principio incluso llegó a ser Otto el que moría y luego, pero al final decidí que tenía que ser Ana, era Ana, y yo realmente lo que pretendo también con esto es buscarle un consuelo. ¿Y por qué no? O sea, uno puede también, pues como ellos cuando eran niños, se escapan también de una realidad trágica. Ella se escapa de la muerte de su padre y él, de alguna forma, pues no acepta que su padre se haya desenamorado de su madre, ¿no? Pues también la historia misma, y yo, al construir esta tragedia también, puedo crear un escape y colocar a mis personajes en ese sitio, que puede ser entonces el sitio más allá del tiempo y hasta del espacio. El lugar ese perdido, en el que todo parece como ya congelado, pero que en el que tu mente ahí por ahí puede todavía, no sé. Y de esa fuga del principio surge precisamente el amor, ¿no? De proyectar el uno en el otro, el amor del padre y de la madre, pues surge otro tipo de relación. A mí me gustaría también que habláramos pues de esos nombres capicúa, Otto, Ana, que por cierto Medem también se eleva. Sí, bueno, es que hay una especie como de guiño familiar ya desde mi casa, ¿no? Y pues mi hermana se llamaba Ana Medem. Y había siempre con ella pues mucho juego, ¿no? Con lo de nombre y apellido capicúa. Claro. Bueno, y entonces en casa siempre hacíamos como estas bromas, nos fijábamos mucho en los nombres capicúas, en los números capicúas. Bueno, yo empecé la película realmente construyéndola empecé por la infancia, realmente, como si fuera un juego de niños, con mucha ingenuidad también, y con ciertos detalles que son, pues ese punto un poco absurdo y sencillísimo, ¿verdad? Y también me dio un poco de pauta para saber cómo tenía que ser el humor de la historia, porque lo tiene. O sea, hay una capa que está ahí bien. A veces no se nota mucho porque es muy trágica la historia, ¿no? Pero bueno, yo también creo que hay tragedias muy gozosas. Sí. Quiero decir que el final, a mí creo que nos puede pasar a todos, ¿no?
en la medida en que además no es tampoco nuestra vida, nos identificamos con los personajes, les acompañamos y sufrimos a través de ellos y nos probamos también en ese sufrimiento, pero a la vez es una ficción. Y eso queda un pozo que tiene algo de, no sé, como de goce. Sí. Con el romanticismo. En tus historias, ¿buscas los círculos o te asaltan de una manera inevitable? Porque en Lucía también. Sí, en Lucía es verdad que también. ¿Te de encuentras alguna forma, Lucía parte del final de esta película. Claro, es porque que aunque yo estaba diciendo que hay algo gozoso en la tragedia, también reconozco que, claro, y os podéis imaginar que después de estar 3 años, como ya vengo estando con cada película, ¿no? Pues con los amantes, trabajándola, pues toda la parte, bueno, mis últimas 2 semanas, 3 semanas, recuerdo con el plano de tu ojo. Y el reflejo de Otto en tu ojo, ¿no? Los ojos de Ana. Sí, los de Ana, claro. Entonces, bueno, el caso es que yo me quedé realmente mal. Mal, quiero decir, a mí me llegó a afectar, te llega a afectar. Y llegas a preguntarte, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha pasado esto? Yo desde el principio sabía que iba encaminado, ya he dicho, a un sitio fuerte dramáticamente y hay una tragedia, pero una vez que ya la haces y terminas la historia, me entró muchísimo miedo. Tuve miedo realmente de que no interesara a nadie, de que resultara muy devastadora y de hecho lo que hice fue irme a Formentera con una camarita pequeña de vídeo y yo me quería llevar al personaje. Me quería llevar a Ana para darle otra oportunidad en otro sitio, en un sitio de mucha luz. Y casi hacer una película... De una luz diferente, una luz... Claro. Mediterránea, más mediterránea, ¿no? Y quería, digo, bueno, pues ahora, un momento, esta película va a acabar bien, que era Luciana, aún no sabía cómo, pero digo, yo al final a Ana le voy a dar un regalo fantástico. Entonces, de alguna manera, pues, esta simetría opuesta que tiene Lucía y el sexo, pues claro, surge de esa necesidad que yo tuve, pues acabando en Los amantes del Círculo Polar, yo también de ponerme en un sitio fácil y luminoso. Porque uno también acaba sufriendo mucho con lo que... Es una profesión fascinante y maravillosa, pero en la que también se sufre. Sí, como os podéis imaginar, claro. El cine de Julio Medem tiene la forma de una circunferencia, 5 películas en 10 años, que Julio ha ido dibujando con un compás de altísima precisión. Encerradas en este círculo conviven una serie de obsesiones que se repiten constantemente. Son los grandes temas de la vida, pero vistos a través de los ojos de un creador tan mayúsculo como el Círculo Polar. Oiga, todo lo que sabe ese se lo he enseñado yo, así que déjeme mirar. La existencia siempre va acompañada de un sonido de fondo, llamado angustia, que solo se soporta a medias. Pero no te agobies. Vives en la única luz conocida del universo. Pues que sepas que yo con quien de verdad quiero vivir es contigo. Y no es porque te vea muy solo. Es porque estoy completamente enamorada de ti. Loca perdida, ya me ves. Estar enamorada no es fácil. No basta con desearlo. Hay que oírlo. Soy mitad hombre, mitad ángel. Estoy medio vivo o medio muerto. Soy esta voz espontánea que sale de tu mente, sin que yo lo pueda evitar. ¡Ánimo! Yo estoy aquí para algo. Hubiera preferido que fueras tú el muerto. ¡Traidor! Me he enterado que eres un traidor. ¡Mátale! José, no me dispares. No estoy muerto. Manuel. Para mí no tiene importancia morir. Ya estoy medio muerto. Soy un ser complejo. Yo estoy contigo. Estamos juntos. O polvo salvaje con desconocida, o polvo de amor con salvaje conocida. Me gusta que me metas mano por detrás, hasta el fondo y hacia adelante. Ahora te va a morder.
siempre va acompañada de un sonido de fondo, llamado angustia, que solo se soporta a medias. Pero no te agobies. Vives en la única luz conocida del universo. El cine de Julio Medem, como él contaba, termina donde empieza. Es como la propia vida, redondo como el sol de medianoche. Y ahora os pregunto a vosotros, Nayo y Fele. Como sabéis, para un cineasta crear un universo personal es una cosa complejísima que cuesta media vida, pero Julio había creado ese universo con la segunda película. Había claramente un universo medemniano, por llamarlo de alguna manera. Ya con la ardilla roja podías reconocer que estaba su corazón en la pantalla, ¿no? ¿Qué creéis que define el personalísimo mundo de Julio? Que Julio cineasta, por supuesto. Yo creo que es un reflejo de cómo es él, además, ¿no? Porque Julio, sobre todo, o sea, lo podemos ver aquí hablando de sus pelis, de lo que cuenta, de lo que le ocurrió antes y después, mientras está preparando, rodando y después de haber rodado una película, ¿no? Pero yo es que creo que sí. O sea, no creo, o sea, lo he visto. O sea, estás en casa con él o estás tomándote una cerveza con él o te vas de marcha simplemente con él y es que es así. Y él es así. Y es que no puede ser de otro modo. Yo creo que tiene mucho de como cuando ya inevitablemente ya tienes más de 10 años, pero como una especie de necesidad implacable, ¿no? De seguir siendo niño todo el rato. Entonces hay siempre como un tinte de aquellos maravillosos años. Entonces es todo el rato como la conciencia absoluta de que ya sabes de qué va la cosa, pero volviendo a la niñez permanentemente. En todas sus películas lo veo, además, y la forma de dirigir y todo está teñido de lo más bonito, ¿no? De cuando eras niño, ¿no? Y hablando en Los amantes del círculo polar, pues la casualidad como magia, ¿no? Más que luego ya si te metes ya en el porqué de las cosas, pues ya se vuelve un poco peligroso, porque ya estás creyendo en la casualidad y eso ya es otra cosa, ¿no? Pero la magia, ¿no? De ser enano y creer en, claro, exactamente, en lo chulo, en todo lo bonito. Si sumo 1 más 1 y doy 3 saltos hasta ahí, va a aparecer no sé quién y todo ese tipo de... Es una forma bonita de llamarme inmaduro. Eso nada. No, pero si es que yo lo digo también. Sí, pero de alguna manera. Claro. Hay algo de juego. Es decir que bueno, infantil. En fin, tampoco ahora voy a decir que sea estupendo hacerlo porque no es eso, ni mucho menos. Y además yo también estoy madurando. Pero en mi proceso, el mío, cada uno tiene el suyo, creo que ha habido también siempre, incluso en mi adolescencia y luego siempre ha habido una especie de lentitud muy grande en crecer. No sé por qué, es una cosa que... No me extraña, porque el panorama siempre es desolador. Ya, bueno, pero también viene bien. Yo no estoy diciendo además ni quiero vender esto de que sea tan bueno estar. No, de verdad que a mí me vendría muy bien a veces ser más realista, más práctico, tener un poco más también, mejor conciencia. Y digo conciencia y es toda la conciencia. También es conciencia y responsabilidad, son muchas cosas, ¿no? Que a veces uno, yo, en fin, me pasa que claro, estás un poco en pérdida, o sea, hoy vas un poco de lado por la vida y eso, no, claro, depende de quién te coja también, porque a veces es muy fácil aprovecharse. Claro, pero para la experiencia personal de los actores te quedas con lo mejor con eso, ¿no? Eso es maravilloso. Porque con lo que te quedas después de trabajar con él es precisamente con eso que muchas veces has tenido olvidado. O que, bueno, que intentas practicarlo, pues, con música o lo que sea, ¿no? Pero son esos momentos que... Joder, pues que él te permite volver a revivirlos, ¿no? De una manera casi infantil y es muy guay. Desde luego, los actores lo que me gusta... Perdona, Nada. No, digo que hay algo que me parece importantísimo en los actores. Digo actores, mis actores y actrices, por supuesto. Son las personas que son ellos, ¿no? Que son profundamente ellos. Claro, yo en mi casa, por un lado, estoy escribiendo durante muchísimo tiempo. Como digo, en fin, soy lento, pues personajes para una historia y cada uno de esos personajes tira un trozo de ti. Otros trozos, digamos, te lo vas inventando, ¿no? Y a veces no quieres que tiren de ti nada, pero es inevitable. Es inevitable. Bueno, pero ¿qué pasa? Que, claro, ese personaje está escrito y tiene su papel y su misión dentro de esa historia, clara, importante, pero lo que más me interesa en el trabajo con los actores es, ya desde el primer día de ensayos, es empezar a acercarme y a profundizar y a penetrar en la persona que son. Y lo que me apetece muchísimo siempre es, por un lado, conocerles bien, hacerme muy amigo de ellos, quererles mucho y luego, además, en ese recorrido que hacemos juntos,
juntos al personaje, ¿no? Una vez que lo agarramos ya bien y que el personaje esté hecho mucho más de lo que es esa persona, de lo que yo había hecho al principio, ¿no? Entonces es el momento en que yo me puedo salir y ya desde fuera ya puedo poner una cámara entre el actor y yo. Y entonces ya puedo empezar entonces a sentirme seguro para rodar, porque también por eso ensayo tantísimo, porque no estoy nada seguro. Porque todavía me queda muchísimo en ese proceso que por un lado es personal, pero por otro lado luego yo quiero que deje de serlo. Sí. Y que realmente toda esa gente que está conmigo, pues vaya, especialmente claro, actores, también hay personas importantes en el equipo técnico y artístico que también pueden incorporar cosas, ¿no? Otro es Alberto Iglesias, claro, con su música. Eso te iba a decir, que yo creo que si hay alguien que da unidad a tus películas y que tiñe de esa magia y que te entiende también es Alberto Iglesias, porque es que su música no puede ser Alberto es mi tesoro absoluto. Es que es una cosa asombrosa. Es como el gran secreto. Bueno, realmente hay un momento cuando yo acabo el montaje de las películas, de las que he hecho hasta ahora, en fin, que la música empieza a trabajarla en una vez que ya veo una primera versión de montaje. Entonces yo sé lo que siento por mi película, todo lo que buscaba por ahí, en fin, lo que yo, ese proceso de ir encontrando la historia, pues sé con lo que me encuentro. Con todas mis dudas y con los miedos, en fin. Pero claro, entonces llega Alberto y a su manera de inmenso artista que compone música, interpreta entonces lo que él siente de la película y lo que contiene la película, ¿no? Pues claro, es un redescubrimiento, es la última fase creativa que le falta a la historia, ¿no? Cómo él la inunda absolutamente con su... Que potencia todavía más el universo, claro, es una cosa absolutamente emocionante. Oye, Fele, yo creo, no sé si Julio estará de acuerdo, que los personajes masculinos de sus películas son quizá más vulnerables, más frágiles que los femeninos. ¿Cómo es Otto? Pues yo creo que Otto es un soñador nato, ¿no? O sea, es alguien que bueno, que o sea, que él es un idealista. O sea, él tiene una idea, un concepto del amor, ¿no? Que es como muy potente, ¿no? O sea, un amor es un amor para toda la vida. Alguien se enamora una sola vez. Amor eterno. Y es para siempre, ¿no? Entonces, claro, se lleva un revés tremendo cuando es muy pequeño, ¿no? Que es cuando va en el coche con su padre y se lo dice, ¿no? Se lleva un golpe primero y luego... Tú conoces algo que dure siempre, ¿no? Te dice Nacho, algo así. Tú conoces algo que dure siempre, le dice al niño. Claro. Y entonces, o sea, él, por ejemplo, lo que le ocurre es que ese revés un poco es lo que le marca, es la gran marca que tiene, ¿no? Es un poco como que le mutilan algo de su propio cuerpo, ¿no? Cuando se da cuenta de eso. Entonces conoce a Ana y Ana le conoce a él y secretamente pues empiezan a tejer esa historia, ¿no? Aunque él al principio no entiende muy bien qué es lo que le ocurre a Ana, porque realmente Ana piensa que es su padre. Entonces, claro, es como una especie de amor en que los dos están como al mismo nivel, pero cuando se van a cruzar, epa, que aquí hay algo que no llega a enganchar, ¿no? Hasta que al final ellas se dan cuenta, ¿no? Y también hay un momento, ¿no? en el que él se tiene que ir, ¿no? También cuando muere su madre. O sea, es un personaje que es espectacular esa secuencia, ¿eh? Hasta que entras que no te atreves a entrar en la cocina cuando descubres a tu madre muerta. Esa secuencia es una cosa espectacular, ¿eh? Cómo está rodada ahí. Es un poco el personaje que se va llevando reveses, ¿no? Y ese paz. Y eso es lo que le hace también un poco, pues, marchar y marchar. Julio ha confesado alguna vez que cuando estaba escribiendo el guión le ponía tu cara. Definitivamente a Ana desde el principio, ¿no? Si a un guionista-director le facilita la labor de creación el hecho de que su personaje tenga cara y ojos y un tono de voz y una mirada y Para una actriz, ¿cómo es ese proceso? El proceso de que te hayan escrito un personaje a tu medida y un personaje como Ana. Cuando lo leíste, te reconocías en él, lo que hay de ti en él, lo que hay de ella en ti. Yo tampoco creo mucho en lo de los personajes a medida, porque luego te encuentras con que si el personaje es a tu medida, la responsabilidad es mucho mayor. Entonces yo con lo que me encontré es con una necesidad de interpretar enorme, con un guión espectacular, una historia preciosa y un personaje que tenía que hacer. Entonces todo eso era cosas en las que no pensaba, porque sé que son muy relativas, ¿no? Que un director me da la sensación que, bueno, pues crea y luego te ve, pero te puede dejar de ver. Entonces yo me sentía más con el... segura, pero con
tenía que hacerlo, ¿no? Y tampoco había hecho tantas pelis. Sigo sin haber hecho tantas, pero vamos, en aquel momento todavía estaba muy insegura. Tenía una inseguridad enorme, entonces... Aparte que era un personaje muy diferente a lo que tú habías hecho hasta ese momento, ¿no? Entonces es que... Yo también lo sabía, sí. Pero eso me parecía muy interesante, Claro, ¿no? ahí estaba la cosa, entonces es que lo que él había pensado y tal, pues para mí la cosa era entender y hacer un poco lo que... Pasarme un poco a la pausa y... no sé, porque me pongo nerviosa de pensarlo, fíjate lo que te digo. Me recuerdo en Finlandia absolutamente obsesionada, sin dormir y... A veces es curioso cómo algunas ideas surgen de decisiones, digo ideas de guión, por ejemplo, de decisiones que se han tomado importantes, ¿no? Pues como fue la de pensar que tú ibas a ser Ana, ¿no? Quiero decir que yo empecé a escribir la historia sin... No había voz en off. Yo realmente no sabía que la película aún estaba contada desde el final, desde ese momento, ¿no? Y luego ya sí, bueno, pero no al principio. Pero una de las claves fue que yo quería oírte decir, que quería escuchar cómo contabas la historia. Lo que mejor decía era, me encanta que haga frío. Pero el hecho de, y cómo hablas, dices que podría contar mi vida uniendo casualidades, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso, digo, alguien que... Entonces digo, bueno, ya esto va a envolver. Y entonces, bueno, te ayuda, pensé, pues van a contar la película, la historia, cada uno desde ese sitio, ¿no? Allí, en esa noche blanca. Y especialmente, pues fue estas cosas que pasan, ¿no? Cuando, bueno, nos pasan a los guionistas, en fin, que de pronto es el hecho de haber decidido que sea Nayua. El personaje de Ana con su voz, maravillosísima voz, que claro, de pronto le da la historia, bueno, pues... Sin embargo, también había, por ejemplo, cuando están, la secuencia clave de cuando yo supe que la película iba encaminada allí, ¿no? Al Círculo Polar, es cuando está Cristel, el adolescente, están otros adolescentes delante del libro de geografía de Laponia, que de pronto pensé, bueno, están juntos, se van a dar un beso. Va a ser el primer beso. Entonces de pronto pensé, pues Laponia. Yo me acordaba de cuando estuve en el Festival del Sol de la Medianoche, con vacas, y yo vi el Sol de la Medianoche, y me sentí, bueno, que estaba viviendo una experiencia muy especial, ¿no? Sentí que mi vida quedaba realmente muy atrás, muy lejos, y que yo ya no podía avanzar más. Es como que el sol estaba ya ahí mismo, y es como, esto no se puede tocar, este terreno es máximo respeto. Total. Algún día ya lo tocaré, pero ahora no puedo. Bueno, no sé, lo digo ahora por decirlo de alguna forma, ¿no? No sabía entonces, claro que... Claro. Y luego, pues estas cosas que pasan escribiendo, de pronto, pues surgió, y digo, ya está. Y, bueno, quiero decir que ella está tocada un poco por esto, por unir casualidades. Tú preguntabas antes por las casualidades, quiero decir que también el azar y la casualidad, en el fondo, son términos muy relativos. Y sobre todo, ya que tomas lo de las casualidades, a nosotros nos interesaba mucho dejar claro una cosa, la casualidad como voluntad del guionista, no como error del guión. O sea, que muchas veces te meten caña justamente por justificar la evolución de los argumentos con las casualidades. Y dices, no, señores, es que es una voluntad del guionista, es un mérito del guion, no es un error. Pero es que aparte de todo es que ella está contando su vida uniendo casualidades. Claro. O sea, además yo me pongo en los ojos de Ana para contar su vida. Entonces, claro, quiero decir que en este caso existe la casualidad porque ella está allí para que existan, porque le viene bien, porque quiere pensar eso. Algunas existen, porque luego están las situaciones de azar, que son fríamente y puramente de azar. Evidentemente el arranque de la película es eso, los dos niños se encuentran y están en un momento los dos muy particular con sus vidas y bueno, pues ahí se encuentran los dos. Bien, pues, luego en la vida, yo no voy a contar aquí casualidades de mi vida, pero todos tenemos luego muchas que nos han pasado. Y depende cómo las utilices, claro, y el trazado que hagas con ellas y el mapa que construyas apoyándote en ellas, entonces te puede salir una cosa u otra, en fin, pero uno es libre, en este caso Ana, sobre todo para pensar que realmente está allí para algo, y en ese momento está allí esperándole, y que él va a llegar. Y tiene la corazonada y el pálpito, porque lo tiene de verdad, y además es que encima no está equivocada. Quiere creer en ello. Claro, y bueno, y él pasa. En ello lo buscas y resulta, claro. Porque yo creo que las casualidades es una cosa que tú, de alguna manera, desde el alma, desde el corazón, vas provocando al buscarlas y al creer en ellas. Si no crees en ellas, no las ves. Como tantas cosas, ¿no? Yo es que después de la peli ya empecé a especular mucho sobre esto porque la gente ya me empezó a hablar como de causalidad. Y es que es una palabra que detesto.
Claro, es la contraria, Es la directamente la pero contraria. es que buscar el porqué y unir por porqués es como, bueno, vale, todo el predestinamiento y todo ese rollo. Prefiero mucho más la magia de la casualidad. O sea, es que me parece mucho más bonito, ¿no? En Lucía, por ejemplo, y el sexo, yo he jugado exactamente a lo contrario. Ya. A la causalidad. Sí. Es decir, al principio parece Es que son verdad. casualidades, pero los personajes están allí Sí. realmente porque han decidido y por voluntad estar allí. Sí. Es verdad, Quiero decir, en su gran medida, el mundo del azar en esa película no es azar realmente. O sea, es una relación de causa-efecto. O sea, alguien ha decidido. O sea, tú has decidido ir allí. ¿Por qué has decidido ir allí? Al final no me Lucía, pero bueno, a esa isla y a esa casa, porque bueno, la pérdida de tu hija. Todos los personajes tienen un motivo para estar allí, ¿no? Bueno, y aquí también, de alguna forma, bueno, quiero decir que también cuando escribimos historias, hay algo que me parece, bueno, no sé si decir legítimo. De alguna manera estamos seleccionando trozos, pedazos de tiempo, ¿no? Representativos de la vida de nuestros personajes, ¿no? En la medida en que estamos eligiendo ya esos momentos y que también es fácil encontrar conexiones. Claro. Porque conexiones están las visibles, pero luego también hay conexiones invisibles que son muy interesantes. Las de los mundos paralelos. Claro. Que son los que tú propones, que es realmente maravilloso, ¿no? Y luego también mezclar todo esto y luego también crear la no casualidad o la descasualidad o la casualidad negativa. También es verdad que tenéis qué mala suerte la vuestra también al principio y qué buena suerte encontraros. Quiero decir, es que todo, yo creo que también la vida está hecha un poco así, ¿no? Total. Y realmente luego en nuestras vidas, ¿cómo dirías? Es que el mundo real siempre es exterior a nosotros. Está fuera, está justo fuera. Tenemos una piel y lo que queda justo después de la piel es la realidad. Dentro hay otra cosa. Hay un magma de otras cosas que son nuestras sensaciones, nuestra capacidad de soñar, de imaginar, de desear, de querer, Nuestro y eso filtro es de objetivo, todo y eso, eso, ¿no? claro, y luego es cómo percibimos y cómo, claro. Entonces ahí, y el cine, bueno, pues claro que se pueden hacer películas, y a mí me gustan muchísimo, y hay todo tipo de licencias para hacer cines, pues bueno, películas de pronto hiperrealistas, maravillosas, naturalistas, que te lo crees todo, pero porque dices igual que perfecto, pero también se pueden hacer películas en las que no es que sea igual, que de pronto propones un viaje y un punto de vista y hay algo que toca, algo de ti. Eso yo siempre estoy con eso, aunque lo estoy contando ahora así como que lo tengo muy claro, tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? Son reflexiones que compartes con nosotros, pero... Sí. Exacto, pues porque nunca sabes, claro, el equilibrio, ¿no? Y la medida de esto, pues siempre es delicada, pero... Oye, yo creo que es muy importante, nos queda muy poco tiempo y tengo que elegir algún tema, yo creo que es muy importante hablar de tu hijo Peru, que me parece que quisiera que me contaras por qué decides que lo haga él y qué dificultades y qué cosas maravillosas vives al trabajar con tu hijo, con un personaje así, además. Claro. Ha pasado tiempo, ¿eh? Viéndola ahora, claro. Perú ya es así. Claro. Ahora tiene 13 años, ¿no? Tenía 9 cuando hice la película. Yo tardé muchísimo en decidirme por mi hijo. De verdad, no lo estoy diciendo como una excusa de... Me lo imagino. Claro, difícil, sí, porque yo no quería que fuera él. Escribes un guión en el que hay dos personajes que tienen al principio una edad pues así de infancia, de los 9 años, y tengo a mi hijo al lado y claro que él fue una referencia estupenda, ¿no? Es que fue así. Pero siempre pensaba, bueno, nunca será Perú, porque qué relación más extraña. Y además tampoco quería luego, en su vida, claro, estás de alguna forma condicionando un poco, estás colocando un poco el camino, mira, por aquí... Y yo prefería, bueno, no sé, me armé un lío, la verdad, y estuve buscando niños. Estuve buscando muchísimos niños, bueno, estuve yo buscando, pero especialmente Sara Irbatúa, que es la directora de casting, ¿no? Y llegó un momento en que, yo ya no sé muy bien si me lo dijo Sara Irbatúa o Carmelo Soler, la maquilladora, que en un momento sí me dijo, pero si es que tú quieres que sea tu hijo. Si estás buscando, porque yo los niños que de alguna forma seleccionaba tenían que ver con mi hijo, me decía, pero si es que no te lo quieres reconocer, pero tú en el fondo quieres que sea tu hijo, ¿no? Y realmente faltando poco, no mucho para... Bueno, en un momento dado sí, pues ya decidí que hacer una prueba. También es verdad que había hecho yo haciendo una prueba a Cristel Díaz, ¿no? En Zarauz, que es la que interpreta el personaje de Ana, adolescente, que por cierto es una chica, es una surfera de Zarauz, rubia. ¿La doblaste con tu voz? Sí, también. Sí. Claro, exacto, que eso es a mí me parece un acierto Alucinante, total, alucinante, porque da un hilo conductor que te quedas diciendo, pero si es ella. Sí. Está muy bien. Sí. Perdona. No, bueno, simplemente decía que le hice la prueba a Cristel y entonces mi hijo Perú
aquí a mi lado, pues, bueno, le hice un poco la réplica y claro, ya empecé a escucharle un poco cómo decía el texto y cómo... Bueno, en fin, el caso es que así fue. Y luego resultó todo muy bien, la verdad. Sí. Muy bien. ¿Entendía la historia cuando Pues, le dejaste leer el guión? Sí, pero es que él no leyó el guión. Ajá. Yo a los niños no les enseño el guión. Ajá. Yo les voy contando... Yo les cuento cosas. Cuando ensayamos, contamos, hablamos de cosas como Los puntuales, niños le entienden increíble. Claro. pero me entienden cosas concretas y luego cuando voy a rodar, eso sí, Sí. les cuento lo que vamos a rodar y un poco lo anterior y lo posterior, pero a lo mejor no, igual no es así, pero no importa. O sea, yo les cuento otra cosa, pero que les pueda valer para que me miren con cara pues muy fascinada y muy, pues qué bien, qué apetecible, ¿no? Y entonces, y tengan todavía un poco esa cosa, esa chispa de Con cara de primera, lo que ¿no? necesitas, Porque claro, no le puedes pedir a un actor, a un niño actor, bueno, a un niño que sea actor, digo, actor en el sentido de que procese, que no puedes, o habrá algunos que igual sí, pero yo no los conozco. Sí, el de Y inteligencia no quería artificial. tampoco con mi hijo, pues. Claro, exacto. Exactamente. No, yo quisiera decir una cosa Sí, que... sí, que se la nos quedamos ya referente- sin tiempo. En lo referente a los niños, y fue cuando estuvimos ensayando, que me acuerdo que una de las cosas que hacíamos era cambiarnos los puestos. O sea, ellos hacían la secuencia que les tocaba a ellos y luego nos poníamos nosotros para que ellos nos vieran. Por Eso ejemplo, en el fue coche, impresionante. ¿verdad? Con 2 sillas, Sí. entonces ahí estaban los 2 niños buena y luego idea. ellos 2. Sí, Sí, Y otra los vez. ensayos fueron alucinantes. Sí. Qué buena idea. Y entonces aprendían ellos de los pequeños también. Sobre todo. Pues mira, me quedo con mal sabor de boca porque esta película y vosotros, pues hay muchísimos temas de conversación, ¿no? Pero realmente no tenemos más tiempo. Si se os ha quedado algo en el estómago que queráis decir antes de marcharnos... Yo Vale. creo que ha sido Es que impresionante. se me han quedado muchas preguntas por hacer, pero bueno, era normal porque... Ya, bueno. Porque, en fin, esta película da muchísimo de sí. Me hubiera gustado preguntarte por un montón de cosas más. Solamente decir que empezaste la película colgado de ese arnés, ¿verdad? Así como anécdota. 8 horas colgando. Ese fue tu debut con Julio Medem. Sí, pero además el primer día de rodaje. Fíjate qué fuerte. Ahí en Finlandia, claro, que es también... Qué miedo, y yo también qué miedo. Empezar la película por el final, ¿no? Bueno, pues Pero- muchas gracias a los tres, pero de todas maneras os quedáis conmigo a ver el Sí. corto de Antonia San Juan, que yo creo que merece la pena y además ahora invitaremos... Directora.